Buenas tardes a todos, sobre todo a nuestros compañeros que nos ven desde la plataforma virtual. Me acaban de decir que ha habido un poquito de problema técnico y algunas cosas en relación a las lecturas. Yo les voy a agradecer, tal vez si tienen problemas con las lecturas, de que puedan comunicarse conmigo directamente a mi correo electrónico. Es gloriachavez5@yahoo.com. Es muy fácil. Chávez con Z, todo minúscula. gloriachavez5@yahoo.com. que creo que podría hacer alguna comunicación directa si tienen problemas con las lecturas. Me cuentan todos los presentes que no han tenido problemas, pero si los compañeros de la plataforma virtual los tienen, por favor, con toda la confianza, porque sí, después es un poquito problemático que se acumulen las lecturas y ya nos da pereza leer. Entonces, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Pensé que ya no iban a regresar, pero gracias a Dios me están acompañando y vamos a iniciar una pequeña recapitulación de la primera clase, porque vimos muy someramente una introducción del siglo XIX. Tenemos que reflexionar cómo es que amanece Guatemala y básicamente Centroamérica. Es muy importante que nosotros nos hagamos una idea de nuestros cimientos en el sentido de cómo se formaron todas esas ideas políticas y ese comportamiento político que tenemos como cultura guatemalteca, tanto del lado político propiamente de los que participan en el juego político, como de la ciudadanía y el electorado. Y estas han sido, como decíamos la vez pasada, nuestras bases. Tenemos entonces ya a principios del siglo XIX un pensamiento político más o menos formado, que no va a estar terminado totalmente y que se va a modificar, lógicamente, la cultura misma y la historia es dinámica y entonces hay cambios en el camino, pero que sí va a ser muy significativo en cuanto a ciertas pautas que vamos a arrastrar a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Tenemos a los conservadores que, si ustedes ponen un poquito de atención, se van a dar cuenta que el conservador tiene una posición del mantenimiento del status quo, pero realmente no es una ideología propositiva, digamos, una relación de ideas concatenadas que tengan metas políticas, administrativas o de la cosa pública bien delimitadas. Ellos lo que quieren es que, como estamos hoy, sigamos. Hay una actitud muy conservadora, hay una actitud bastante estática de que cualquier elemento nuevo que se quiera meter en la administración pública y en el universo político del país se rechaza automáticamente, casi sin reflexión. Nosotros queremos que toda nuestra condición política, comercial, etcétera, siga como está. Ese es el planteamiento de los conservadores. Por supuesto, no todos. Va a haber gente muy brillante entre ellos que van a visualizar en la oferta liberal ciertas propuestas que valían la pena. Las simpatías, como digo, están divididas, contrarios al federalismo. El conservador, en todo este proceso de la Unión Centroamericana, va a abogar porque haya repúblicas, por el sistema republicano y por no hacer una patria grande unida. Esa es su posición y así la van a manifestar los gobiernos que vayan a estar en el poder. Van a apoyar un gobierno muy fuerte, muy autoritario, muy centralizado. Precisamente por eso no queremos federación, porque eso ahí se diluye. Una iglesia sumamente poderosa, tanto económicamente, aportando producción a la nación, monopolizando todo lo que es educación, poseedora de hospitales, conventos, seminarios, etcétera, muy poderosa dentro de la sociedad guatemalteca. Y recuerden ustedes que la iglesia va a ser un vínculo muy potente, que va a ser un interlocutor entre lo que es la clase indígena y lo que son las clases en el poder. Entonces eso es una cuestión que lo distingue totalmente de la posición liberal.
paternalismo como indígenas. Como dije antes, durante todo el periodo colonial y durante el siglo XIX, el indígena logra tener alguna independencia dentro de su marco geográfico. Se le deja bastante tranquilo, entre comillas, en cuanto a la producción, porque la posición de los conservadores es bastante conservadora, precisamente porque todo lo nuevo nos da miedo, por decirles algo, el intenso comercio con Inglaterra. Inglaterra va a ser mayoritariamente protestante y va a pertenecer a la iglesia anglicana, que se había divorciado prácticamente, como todos saben, de la iglesia católica. Ya solo ese hecho es un prejuicio para los conservadores para tener reservas para el negocio con los ingleses. Entonces, todo eso va marcando, esa ideología va marcando posiciones políticas que, como repito, vamos a arrastrar durante el siglo XX. Rechazo a la modernidad y la sociedad de castas. Es decir, nosotros estamos como blancos, como criollos, y somos una casta, somos un grupo social, y por el otro lado están los indígenas, que es otro grupo social y otra casta, y sobre todo otra categoría. Es importante. En cuanto a los liberales, ya sabemos que los liberales nacen por un influjo básicamente francés. Sabemos que la presencia de Napoleón dejó bases prácticamente para que se hiciera la primera constitución española. En ese momento, desde ese punto de vista, prácticamente nacemos juntas las colonias y la madre patria. El constitucionalismo, al liberal le gusta la constitución, le gusta que hayan reglas, pero adecuadas a su ideología. El federalismo sí abogan por una Centroamérica unida, piensan que un istmo bien conformado puede ser un poco más fuerte. Adoptan el sistema republicano representativo. Están opuestos a monopolios. ¿Por qué? El monopolio prácticamente es un patrimonio, podríamos decir, de los conservadores, en el sentido de que quieren tener control sobre todo el comercio. Entonces el monopolio mantiene ese control, porque se sabe exactamente quiénes son los comerciantes, y es difícil que un comerciante de afuera pueda ingresar a ese movimiento comercial, sobre todo exportador. Apertura al exterior. Era absolutamente necesario para los liberales abrir mercados, abrir fronteras y recibir influjos del exterior. Y yo creo que en ese sentido era bastante sano, porque nosotros estábamos naciendo apenas. Y el indígena visto como una fuerza de trabajo. Vamos a ver cuando lleguemos a José Rufino Barrios que esa figura laboral del indígena es la que pesa en todo el sistema. Gracias. Vamos a ver prácticamente en este siglo XIX que estamos amaneciendo, unas fuerzas aliadas que van a comenzar a ser aliadas de la política y al servicio de tendencias a la autonomía. Hay ahí una contradicción en el proceso histórico, pero en un primer momento las Fuerzas Armadas que nacen van a intentar, van a ser locales, es la idea, van a ser locales, no van a ser federales, aunque van a ver, como lo vamos a ver aquí, las fuerzas federales militares que representan a todas las provincias, van a nacer tropas locales, que fue, y lo sigo diciendo, el peor de los errores que pudo cometer nuestros antecesores en ese sentido. Cada provincia tiene la posibilidad de su tropa local, y esa tropa local va a depender de la autonomía de su provincia. No va a querer que seamos una patria grande, unida. La Constitución Federal contemplaba, como les digo, que iba a haber un ejército representando a toda la federación, o sea, a todas las provincias, y van a haber muchas fuerzas en punta, porque también van a estar liberales y conservadores, como lo acabamos de ver.
Entonces, tanto liberales como conservadores van a poder armar tropas para irse en algún momento al enfrentamiento armado puramente político dentro de una provincia. Eso fue, creo yo, una herencia que tenemos bastante nefasta de la presencia de la violencia armada en Guatemala y en toda Centroamérica. Van a existir varias guerras civiles que las vamos a ver en el camino, y las armas y la violencia van a tomar el lugar del diálogo y el consenso. En este sentido, vamos a darnos cuenta de que el indígena va a ser propenso en Guatemala, particularmente y en todas las provincias, a constantes levantamientos para levantar la voz y para demandas regularmente en el campo laboral, en el abuso del cobro de los impuestos. Y esos levantamientos van a estar marcados por un desgaste continuo de las provincias y las ciudades en gastos militares y en un desgaste ciudadano. Porque si ustedes se van a dar cuenta, más adelante vamos a ver que el indígena y el mestizo poco a poco van a incursionar en el ejército. Entonces, al estar ellos apagando continuamente esos incendios, esas demandas políticas de la clase campesina indígena, van a tener que los indígenas ir contra su propia etnia. Entonces la confrontación iba más allá que apagar esos incendios. Representaba cierta desorganización social y cierto conflicto social como ciudadanos. Es una cosa que tenemos que tener clara cuando analizamos todo este proceso y debemos de aprender de ello. Por favor, siguiente. Aquí tengo yo una fotografía que conseguí en internet, muy interesante. Ahí pueden ustedes ver quién la tomó. Y esto se hace hasta 1875. Ya estamos bien adelantados del periodo que estamos viendo. Pero si ustedes se dan cuenta, Guatemala y las provincias éramos regiones pobres, que no podíamos darnos el lujo de ese continuo enfrentamiento entre hermanos, podemos decir. Ustedes se dan cuenta, aquí estos soldaditos improvisados están descalzos. No había ni siquiera para zapatos, pero había para pelearse y para armas. Descalzos. Las tropas que se instauraban regularmente tenían muy pocos recursos y eran improvisadas. Siguiente. El periodo entonces que nos ocupa va a ser 1840-1870, que va a ser el periodo conservador. Vimos que el primero había sido el periodo liberal, un momento de aprendizaje, de caos, de contradicciones, que van a dar como sorpresa, realmente como sorpresa, que va a ser tanto el caos y la falta de organización política de nuestros hombres y mujeres casi no había, hombres políticos de aquella época, que va a surgir prácticamente de Oriente un mestizo con una composición étnica indígena, española, incluso parece que también tenía sangre negra. Este señor va a ser un hombre con una inteligencia natural muy interesante, un diplomático, podríamos decir, que se la supo manejar muy bien durante 30 años, balanceando posiciones para quedarse en el poder. A los 14 años había sido miembro del Ejército Federal. Ya sabemos que el ejército estaba por encima, porque cada provincia tenía que dar hombres para poder abastecer, podríamos decir, a ese Congreso Federal. Él se va a establecer en Oriente, de origen humilde, y va a comprar cerdos y los va a vender en el mercado local. Su amistad con el párroco de su localidad, ¿alguien se acuerda de la localidad donde nació? Matacascuica. Sí. En esa localidad, este hombre va a ser su vínculo con el sacerdote del lugar, y este es otro punto que a mí me llama mucho la atención, va a ser
muy estrecho. Entonces su pensamiento político va a ser siempre muy apegado a esa Iglesia Católica, en donde él encontró pues, amistad y orientación, podríamos decir, política, y eso va a marcar para siempre su intervención en la escena política guatemalteca. Este hombre va a organizar tropas. Ustedes se recuerdan de que cuando existe la epidemia del cólera, Mariano Gálvez hace un cordón sanitario, y se recuerdan que hay una bola total que nos dice que están envenenando las aguas, y entonces este hombre comienza sus andadas militares, podríamos decir, en ese momento. Encabeza una insurrección contra Mariano Gálvez, que recuérdense que era liberal, y es ahí donde comienza un liderazgo que va a durar bastante tiempo. El poco apoyo que Gálvez, como jefe del Estado guatemalteco, recibe de Morazán, va a facilitar que estas insurrecciones, que ya se vuelven un poquito más grandes en la escena guatemalteca, tengan más fuerza, porque no hay cómo defenderse. Si ustedes se dan cuenta, vivíamos prácticamente en pleitos civiles de liberales y conservadores. En 1838, este señor va a entrar a Guatemala, va a saquear la ciudad, prácticamente. Hay descripciones en donde entra con una horda de gente muy humilde, muchos descalzos, con palos, piochas, una que otra arma vieja, machetes, y siembran un pánico en la ciudad bastante significativo. ¿En contra de qué? Del gobierno liberal y de las medidas liberales que, si ustedes se acuerdan, fueron bastante agresivas por parte de Mariano Gálvez. Los conservadores van a quedarse estupefactos de que este hombre, que no es político, que no es letrado, que apenas se tiene mucha duda de que supiera leer y escribir, y entonces resulta que se quedan estupefactos, pero miran en él una posibilidad de poder tomar el poder y derrocar definitivamente al gobierno liberal de Guatemala. Hay una publicación de ellos en donde se dice: una gran mayoría de las poblaciones del Estado se ha armado para resistir la administración que violaba las garantías de Guatemala, que debían restablecerse las leyes y la libertad. O sea, que están apoyando prácticamente esta insurrección de Rafael Carrera. Va a crecer Carrera en este proceso, porque en este primer momento va a entrar Morazán muy tardíamente a Guatemala, y Carrera le va a decir: muy bien, yo me aplaco, pero necesito que usted me dé el mando militar en el distrito de Lita. Morazán, jefe de la federación, va a decir: muy bien, la paz de Guatemala yo se la voy a comprar con esta comandancia militar en Mita. Y va a seguir un periodo en donde Carrera va a estar detrás de los jefes de Estado, en periodos en donde se retira y regresa, pero el poder detrás del trono lo ostentaba Rafael Carrera. Va a estar Mariano Rivera Paz, que prácticamente va a imponerse por los conservadores, después va a ser depuesto por Morazán, que era la autoridad máxima, y luego nuevamente Carrera, mediante la fuerza, lo va a poner en el poder. Va a haber una alianza con Honduras y Nicaragua. Ya la Federación Centroamericana se estaba descuartizando prácticamente, y se va a iniciar una guerra contra Morazán, con la idea de que se olvide que este hombre poderoso que representa la unidad de Centroamérica siga de pie. Carrera va a derrotar prácticamente al ejército liberal que ingresa a Guatemala y lo repele totalmente, y esto le va a ganar muchísimo éxito en la asamblea
constituyente, perdón, en la Asamblea Legislativa, y desde ese momento se van a atender sus demandas. ¿Cuáles serán esas demandas? Pues recuérdense del Código de Livingston, recuérdense de que la iglesia estaba desposeída por orden liberal, recuérdense de todas las medidas de Mariano Gálvez. Entonces, Carrera presenta un documento en donde le dice, por favor, necesitamos que esto llegue a su fin. Y en ese momento se va a iniciar un nuevo pacto, poco a poco, y vamos a darnos cuenta, la legislación guatemalteca se va a volver cada vez más conservadora. Se conquistan algunas cosas, alguna libertad de prensa, cierta libertad política, y los servicios personales adecuadamente remunerados, que por lo menos se legisla con el papel, pero que en la práctica los mismos conservadores van a quebrar esas ideas. Como les decía, Carrera permanece detrás del trono, y es bien interesante una posición que él tiene, porque va a haber un momento en que la misma rigidez de los conservadores lo va a molestar, y va a haber un momento en que se va a inclinar un poco hacia la facción liberal. Algo que vamos a tener permanentemente en los regímenes que vamos a ver en este siglo, y todavía en el siglo XX, va a ser la disolución de las asambleas legislativas. Dense cuenta ustedes la cultura política que hemos manejado desde entonces. Disolver la asamblea legislativa. ¿Y qué es la asamblea legislativa? Aparentemente es la representación del pueblo y la voluntad del pueblo plasmada en una representación en el Congreso. Esta figura de disolver asambleas va a ser una constante a partir de estos momentos, y desde los liberales. Carrera va a trasladar la autoridad a un consejo de gobierno. Fíjense ustedes, al disolver la asamblea legislativa, dice, va a haber un consejo de gobierno, eso sí, había un representante por departamento, y nosotros vamos a tomar como ejecutivo la tarea legislativa. Los juzgados prácticamente van a estar sometidos a esta dirección, de este consejo de gobierno, y en este momento se prohíbe a los eclesiásticos optar a cargos públicos. Aquí Carrera da un tijeretazo, podríamos decir, a la parte conservadora que prácticamente lo tenía en el poder, y eso va a causar un descontento terrible. Otra cosa es el fortalecimiento del poder militar. Desde este momento, Guatemala va a comenzar a forjar un camino hacia un Estado militarizado. Y algo que es peor, desde este momento vamos a aprender la lección como ciudadanía de que el poder, fíjense ustedes, de que el poder se conquista y se mantiene con las armas. Porque esta fue la lección que Carrera deja a lo largo de su periodo. Y esta es la cultura política que nosotros desarrollamos. Es el ejército, son las tropas, y es la violencia la que permite cierto orden, aunque sea momentáneo, ante levantamientos, ante insurrecciones y ante confrontaciones políticas. Ahí podemos explicarnos mucho de los 2 siglos posteriores. Carrera va a ser formalmente electo en 1844, y desde ese momento va a ejercer una fuerte presión en los vecinos. ¿Para qué? Porque cualquier amenaza liberal que estuviese fuera de las fronteras podía tambalear su mandato. Entonces él va a mover sus hilos políticos para asegurarse de que los vecinos de Honduras y El Salvador van a tener presidentes conservadores, y va a apoyar a aquellos líderes conservadores de ponerlos en el poder, y a ayudar en algún momento en que, por ejemplo, El Salvador, que era tradicionalmente liberal,
se levanta contra el conservador, él inmediatamente va a dar auxilio de diferente tipo para mantener a los conservadores como vecinos. La administración pública, hay que reconocerlo, fue relativamente eficiente atendiendo a los pocos recursos que había, pero la violencia en Oriente va a ser una constante, y ese descontento político va a hacer que poco a poco el poder de Carrera se debilite. ¿Por qué? Porque él va a tener que ir en contra de su misma gente a aplacar levantamientos armados. Si ustedes se dan cuenta, ya como mandato, es decir, como poseedor de la autoridad. Y esto lo va a hacer ver ante su gente como un traidor, prácticamente, ¿verdad? El credo, como dije, en franca oposición. Este va a ser el momento también, durante el gobierno de Carrera, que vamos a ver que la conquista no se ha terminado totalmente. Tenemos a dos potencias, Inglaterra y Estados Unidos, que desde la conquista de España van a estar muy celosos de todo este patrimonio maravilloso que España consigue, y van a querer ganar terreno, tanto político como geográfico, en el área. En el primer momento, lógicamente, es Inglaterra quien gana posición, pero cuando los Estados Unidos logran ya establecerse en muy poco tiempo, sea dicho de paso, y formar un gobierno estable, comienzan muchos intereses norteamericanos a querer contrarrestar a los intereses que ya estaban plasmados en Centroamérica por Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, pidió a Gálvez una concesión para cortar madera en Belice. Ahí comienza todo nuestro lío de Belice. Gálvez, con su apertura liberal económica, dice sí, y eso se va a convertir en que poco a poco Inglaterra va a ir ampliando ese territorio en Belice y finalmente va a llevar colonos del Caribe, va a poblar Belice. Cuando hay problemas políticos de violencia en el país, él va a mandar tropas inglesas a proteger Belice, y así Belice finalmente se va de nuestro horizonte guatemalteco. Perdón. En relación a Estados Unidos va a ir poco a poco fijando sus bases de cómo poder tener poder en la nueva Centroamérica. Como les digo, eso va a ser constante. No solo las fronteras de México prácticamente se tienen que retraer frente a los intereses norteamericanos. Ustedes se dan cuenta, dice, México pierde la mitad de su territorio, fue aquel gran problema con Santana, y las ambiciones territoriales de Estados Unidos están sobre la mesa contra las de Inglaterra. Ahora sí. Inglaterra, como les decía, desde el tiempo de la colonia, corsarios y piratas. Los corsarios eran prácticamente autorizados por la corona inglesa. ¿Qué hacían los corsarios? Detectar los viajes de los españoles, los buques llenos de oro y llenos de materia prima, y robarlos. Los piratas eran empresarios individuales, empresa privada. 1825, prácticamente Inglaterra va a obtener 17.000 millas en la costa de la Mosquita. Esas son historias muy bonitas que cuando uno las ve tiene que sonreírse. Los ingleses llegaban con camas de Johnny Walker Rojo, creo yo que era el único que existía en aquel tiempo, y los mosquitos se llamaban, misquitos, que estaban que habitaban, los habitantes estaban muy contentos con su whisky, y en nombre de él concedieron prácticamente intentar, y va a conseguir que Rafael Carrera se oponga realmente a la federación y logre establecer la República de Guatemala. No les interesaba a los ingleses una
Centroamérica unida. Inglaterra va a tener un poderío comercial bastante grande, regularmente vigilaba puertos y exportaciones, y va a invertir mucho en plantaciones de algodón, que van a ser prácticamente otra fuente de ingreso, no tan importante como el cacao, como la cochinilla, pero que va a ser incipiente. Esto fue algo que dijo el embajador inglés. Gran Bretaña debía dominar la costa pacífica centroamericana anticipándose a los norteamericanos, para que ustedes se den cuenta de los intereses geopolíticos que había en el área. Los Estados Unidos para entonces también tienen mucho temor después de la independencia, porque recuerden, Estados Unidos se separó de Inglaterra y era su colonia. Entonces la amenaza de Inglaterra también es de tipo político, no solo territorial. Aquí tienen ustedes todas las posesiones del siglo XIX, Luisiana, Florida, Alaska, y la conquista de Texas y parte de California, Nuevo México, en la guerra con México. Incluso va a luchar por construir el canal en Nicaragua contra una oferta anterior inglesa, y finalmente va a intervenir en Panamá. Panamá todavía pertenecía a la Gran Colombia, desde el régimen de intendencias ya se había asimilado hacia Colombia, y entonces llega a Inglaterra y contribuye a la independencia de Panamá de Colombia. ¿Para qué? Para poder ganar terreno y negociar directamente con Colombia y hacer el canal de Panamá. Esa es la historia básicamente del canal de Panamá, un logro norteamericano. Siguiente. Mientras tanto, Carrera, ¿qué pasa? En 1848 los descontentos campesinos van a llevar a Carrera a situaciones realmente embarazosas, va a renunciar, pero fíjense ustedes cómo el poder de la violencia nos tenía atrapados. Después de renunciar, tuvo que regresar, porque quien quedó en su lugar no fue posible de poner orden a todo este escenario de descontento político, laboral, etc. El campesinado comienza a estar guiado ya desde algún tiempo por caudillos locales y mestizos pobres. Recuerden ustedes que tuvo que estar bien entrada el siglo XIX para que los mestizos pudieran tener propiedad privada. Entonces había pobreza. Este fenómeno del levantamiento, del descontento, va a ser un fenómeno constante por la falta de gobierno para toda la región campesina. Va a ser un desgaste constante, económico, ciudadano, como les acabo de decir, porque se están enfrentando hermanos como hermanos, y que va a impedir el establecimiento de una nación unitaria. Mientras tanto, el gobierno liberal de Vasconcelos en El Salvador va a aliarse con Honduras y va a invadir Guatemala. ¿Por qué? Porque no quieren la Carrera y no quieren elementos conservadores. Dense cuenta ustedes cómo las provincias tenían celos de que el vecino fuera contrario a sus intereses. Esa va a ser la famosa batalla de la Arada, en donde Carrera va a repeler la invasión de una manera heroica, violencia, y en 1851 va a significar un gran triunfo conservador, que va a prácticamente llevar nuevamente Carrera a la presidencia desde 1851 hasta el 65. Siguiente, por favor. Se va a tener que hacer un marco legal, lógicamente, porque si ustedes se dan cuenta, pasan los años y no hay elecciones libres, simplemente hay un caos y un apagar incendios constantes. Se va a llegar a 1854, cuando el señor Rafael Carrera dice que va a tener una presidencia vitalicia. Estábamos nominados a Rafael Carrera para el resto de la vida. Fíjense ustedes el respeto a la institucionalidad. Se va a consolidar en todo este tiempo un consulado de comercio que va a constituir un monopolio, como ya lo hemos hablado.
y los militares cada vez más, con más recursos, se va a establecer una pensión para el militar, cosa que había sido desconocida hasta ese momento. Se fortalece el ejército, pero todavía no está profesionalizado. No podemos hablar de una fuerza militar realmente preparada en este momento. Podemos hablar de un ejército hecho en donde participaban mestizos y participaban indígenas, y el adiestramiento pues era medianamente profesional. Vamos a observar en todo el periodo la sistemática intervención constante. Siguiente, por favor. Rafael Carrera muere en 1865 y en el planteamiento original va a ser el mariscal Vicente Serna quien va a sucederle por un mandato. Regularmente, si se moría el presidente, iba a haber un designado. Vicente Serna va a gobernar con los mismos patrones anteriores y, para variar, va a tener una reelección que va a despertar una nueva crisis. Ya el sistema estaba más que agotado. En este momento se da lo de Serapio Cruz, que los compañeros aquí que ya son mayores de 40 se van a acordar que fue una cosa terrible. Descuartizaron al señor y lo pusieron en el parque por ser opositor. Éramos algo así como Venezuela. A todo esto, ya en la asamblea, que había uno que otro liberal colado, una asamblea de adorno, va a surgir una persona muy respetada, que había logrado tener respeto tanto de conservadores como liberales, que va a ser don Miguel García Granados, que en algún momento va a ser exilado prácticamente del sistema porque representa una verdadera amenaza, y va a huir a México. En México se van a comprar armas. Previamente ya había una unión con un cafetalero bastante prominente del occidente del país, y se prepara un levantamiento para que el gobierno de Carrera llegue a su fin. Se le venden armas a esta facción para derrotar. Ustedes ya se imaginan que en México había un ejército, un gobierno liberal, y entra Justo Rufino Barrios, acompañado con Miguel García Granados, para invadir Guatemala y quitar finalmente a todos los conservadores del esquema. El gobierno conservador finalmente va a llegar a su fin. ¿Y cuál es el balance final? Va a estar una dictadura cimentada en dos fuentes, en dos pilares, que son la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Si ustedes se dan cuenta, estamos todavía en pañales políticos. La Iglesia y las Fuerzas Armadas son las que van a sostener a un gobierno en el poder. No la ciudadanía, no el voto, no la voluntad popular. Las asambleas constituyentes, ya dijimos que están siempre complacientes hacia el mantenimiento de ese orden. Carrera fue muy hábil porque logra mantener a los liberales bastante apaciguados durante su gobierno y logra transar en algunas cosas para que haya orden es la palabra. El Estado va a tener una actitud paternalista ante las demandas de la pobreza y la marginación del campesinado. No vemos en este periodo un desarrollo económico significativo, muy modestamente, para salir de aquella pobreza de la Guatemala de entonces. Y una lección constante: la violencia. La violencia como requisito indispensable para mantener el orden, no para el diálogo, no para el consenso, para mantener un orden en el país. Siguiente, por favor. El indígena y el mestizo van a ser los principales protagonistas en las Fuerzas Armadas. Este elemento de que el mestizo va a engrosar las Fuerzas Armadas va a ser un elemento más de desintegración social también, y lo va a alejar de la etnia indígena, ya no digamos a los indígenas. La percepción ciudadana es que
Un gobierno y la cosa pública es cosa de una persona, Rafael Carrera, porque él va a representar la ley. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente regresamos al sistema colonial en donde había un monarca. Esa fue nuestra vivencia política de entonces. La economía, como les repito, tuvieron fuertes importaciones con Gran Bretaña, Belice fue clave, no comerciábamos Centroamérica todavía entre nosotros, hubo algún éxito en la producción de cochinilla, el café va a comenzar en este periodo, pero no va a llegar a la expansión del periodo posterior, y el monopolio, un atraso productivo industrial inmenso. El aparecimiento de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados va a ser una bomba, va a representar una revolución. ¿Quién eran estos dos hombres? Los vemos todos los días en un billetillo de 10, por eso se los puse, y en un billetillo de 5 quetzales. Don Justo Rufino y don Miguel García Granados. Básicamente personajes que tenían distancia en muchos sentidos y posiciones diferentes. Miguel García Granados era un intelectual moderado que pensaba 2 veces las cosas antes de hacerlas, mientras que Rufino Barrios era un hombre de acción, un hombre que quería resultados rápidos, muy pragmático y que era un militar. Siguiente, por favor. ¿Por qué vamos a decir que fue la revolución de 1871 al 85? ¿Por qué revolución? El concepto de la revolución es una alteración grave, extensa y duradera del orden público, encaminada a cambiar un régimen político. Es un cambio político radical y entonces vamos a sostener que lo que va a suceder ahorita es una revolución. Realmente va a ser hasta aquí y un nuevo empiezo de la cosa, de nuestra historia. En Patsicía, cuando ellos ingresan al país, se va a firmar un acta en donde van a desconocer al gobierno y se va a nombrar un presidente provisional a Miguel García Granados. Serna se ve obligado a salir del país. ¿Por qué? Porque las armas que nos habían dado en México eran bastante poderosas frente a las viejitas que el gobierno tenía aquí, entonces no se podía hacer frente a semejante invasión. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que este gobierno va a tomar? Como siempre, repito, la disolución de la asamblea. Se va a convocar a una constituyente que va a tardar bastante para poder llegar a realizarse, porque la asamblea legislativa todavía tiene muchos conservadores y la va a retardar. En el mismo año prácticamente García Granados va a renunciar. Ya los roces con Justo Rufino Barrios van a ser bastante duros. Tal vez si nosotros quisiéramos regresar la historia, de repente si Miguel García Granados se queda, hubiese podido ser una revolución menos agresiva de lo que fue. Pero Justo Rufino Barrios era un hombre muy fuerte. La asamblea en este periodo va a estar muy debilitada, prácticamente inexistente. La nueva constitución va a ser hasta 1879 y va a ser una constitución absolutamente liberal, a la medida de los deseos, de la voluntad del nuevo caudillo. El gobierno de Justo Rufino Barrios tiene luces. Tenemos que decir que tiene muchas luces y por supuesto muchas sombras. Si me dijeran a mí que yo ponga en una balanza a Carrera y a Justo Rufino Barrios, había un abismo entre ambos. Va a ser una dictadura democrática, entre comillas, una intolerancia total hacia los conservadores. Vamos a seguir con el intervencionismo vecino. Los gobiernos de Centroamérica siempre van a querer que los vecinos tengan la misma ideología que nosotros.
Entonces, vamos a ver que el caudillismo y este presidencialismo, este personalismo que venimos arrastrando desde Carrera, se va a mantener en el gobierno liberal, con otro rumbo, pero va a seguir. En este periodo también se van a consolidar ciertos intereses conservadores y liberales. ¿Por qué? Porque este tipo va a hacer revolución total económica y el conservador se va a dar cuenta que esta apertura le conviene económicamente. Entonces se va a diluir un poco, digamos, ese antagonismo entre unos y otros. Políticamente los conservadores quedarían debilitados para siempre después de eso. La modernización que emprende Justo Rufino Barrios en todos los niveles, pero también la profesionalización del ejército, es otra cosa que tenemos que tener bien clara. La profesionalización del ejército en este momento va a marcar la tendencia y la posición que el ejército va a tener hasta el siglo XXI. A través de esta profesionalización real de la institución, el ejército va a surgir realmente como una fuerza con lealtades definidas. Va a haber una inmensa legislación que va a producir el Ejecutivo, no la Asamblea Legislativa. Justo Rufino Barrios va a ser el hombre que va a emitir la legislación más rica de toda la historia del país y en muchos sentidos muy aceptada. El sufragio en este momento solo para la población alfabeta. Fíjense ustedes, Código Penal, Militar, Fiscal y Mercantil. Fíjense todo lo que se hace en un periodo tan corto. Reglamenta y pone cierto orden a la administración pública. Registro civil, registro de la propiedad, reconocimiento del matrimonio civil, que hasta ese momento no existía solo el matrimonio religioso. Modernización de toda clase de servicios públicos, viene correos y viene telégrafos. Importante infraestructura, abre puertos, hospitales públicos. No me crean porque no estoy segura, pero creo que el Hospital Roosevelt empieza en este momento, ¿no? Bueno, pero se abren hospitales públicos. ¿Cuándo es el Roosevelt? 50. Antes. 1900. Es que estamos todavía en 1800. Sí, pues. Yo todavía no había nacido, ni pensaba en nacer en ese tiempo. Ahora bien, una fuerte burocracia vinculada al poder económico. La reforma económica, innegable, pero también es la que más sombras tiene. Vamos a ver una expansión del café acelerada. Si Guatemala es lo que es hoy, es por toda esta siembra que hizo este señor. Al desamortizar tierras del Estado, abundantes tierras del Estado, incluso muchas veces irrumpir en los ejidos indígenas, va a ocasionar que Guatemala se convierta en un país cafetalero. El acceso a la tierra comienza a ser una cosa mucho más fácil, en beneficio de una campaña, podríamos decir, de agroexportación. Va a traer gente de Estados Unidos y de muchos países para poder modernizar la agricultura. Y la exportación va a alcanzar niveles realmente desconocidos hasta este momento. Va a fundar el Banco Agrícola Hipotecario. Por desgracia ese banco va a fracasar porque él mismo se gasta la plata luego por invasiones a El Salvador y por su deseo de Unión Centroamericana. Va a promover una reforma fiscal sumamente agresiva, una inversión extranjera a gran escala, abre las puertas del país y se conceden muchísimos subsidios. Esto de la inversión extranjera en muchos sentidos fue muy positivo, pero en otros también fue demasiado generoso en concesiones que después muchos liberales van a ampliar y que nos van a dejar un poco atrapados como país. Solo entre 1883 y el 4 se van a conceder 4 concesiones para la línea ferrocarrilera.
es muy importante esto, desarrollo antes que democracia. Si ustedes se dan cuenta, hay una contradicción, porque tenemos una bonanza inmensa en el plano económico, una agresión económica enorme de desarrollo, pero en el plano político no practicamos el liberalismo, no practicamos el libre juego democrático. Entonces hay contradicciones en todo esto. Para este inmenso proyecto de desarrollo se necesitaba tierra, lo acabamos de decir, y mucha mano de obra. Como siempre, los liberales van a arremeter contra la propiedad de la iglesia, y esta vez sí va a ser masiva. La iglesia va a quedar desposeída, minimizada, y todos sus edificios y todo su patrimonio va a ser utilizado para el desarrollo del país. Eso sí tenemos que reconocerlo. La privatización de tierras baldías comunales, en este sentido se abre mucho el mercado de la tierra, que dicho sea de paso es también contradictorio, porque hay tierra para poder vender, pero los alcaldes de los diferentes departamentos y provincias del país comienzan a jugar con la tierra en su propio beneficio. La corrupción guatemalteca de siempre. El fenómeno latifundio versus minifundio se agudiza. El trabajo va a ser la deuda eterna que los liberales van a tener con el desarrollo de Guatemala. Aquí tenemos toda una reglamentación laboral de los indígenas. Todo este desarrollo va a ser sustentado siempre en la espalda de una mano de obra indígena. ¿Y qué falta? La inserción de esta mano de obra productiva campesina en la capacitación, en la retribución adecuada, en el reconocimiento de su aporte a la producción nacional. Por desgracia, el sistema sigue arrastrando esta deuda con el campesinado. La idea de él era, porque hizo, pues vamos a ver la educación, vamos a terminar con la educación, creo. Estas son relaciones con la iglesia, que ya no las sabemos prácticamente de memoria. La reforma educativa va a ser una reforma realmente importante. Se va a fundar en ese momento el Ministerio de Educación como un ente rector de la educación nacional, y se le van a asignar fondos prioritarios. Centros de especializaciones en agricultura, artes y oficios, cosas desconocidas hasta ese momento. Enseñanza laica en todos los colegios de la República, escuela primaria obligatoria, también eso era ausente. Se va a inaugurar el primer kindergarten, y la Universidad de San Carlos va a tener algunos cambios, porque lo que se quiere en este momento es ese dinamismo de progreso, y aquellas disciplinas que no vayan a producir un efecto económico y resultados van a ser relegadas. Siguiente, por favor. El mestizaje, sumamente importante. En la época colonial, el mestizo no podía ocupar cargos públicos, no podía poseer tierra, y jurídicamente era un ente bastante sospechoso dentro de la sociedad. En la época de Carrera, ya sabemos que el mestizo va a hacer su aparición en el ejército, en algunos puestos burocráticos, oficios menores, y por cuestiones económicas siempre acercándose a la clase económicamente activa. Estos valores acomodadizos, fíjense que hay un libro sobre el mestizaje que yo nunca he podido tener, solo lo estudié muy someramente y me fascinó, de Leopoldo Sea, mexicano. Leopoldo Sea hace un estudio del mestizo, que prácticamente es nuestro antecesor directo, podríamos decir. Es lo que nos ha llevado a lo que somos ahora, no solo genéticamente, sino culturalmente. Y él habla de una identidad confusa frente a sí misma. ¿Por qué? Tengo sangre indígena, tengo sangre occidental, y me muevo en esos dos mundos
en donde en algunas veces en los dos se ve rechazado. Entonces, esa identidad de verme a mí mismo dentro de un contorno social de una manera confusa hace que ciertos valores que debieran de conformar a ese individuo, a ese sujeto social, sean un poquito relativos. No sé si me doy a entender en lo que estoy diciendo. Valores relativos en cuanto a lo que me conviene y lo que quiero, y entre estos dos mundos ambivalentes en que estoy viviendo. ¿Podemos pensar en este momento en una patria? ¿Podemos pensar que este mestizo podía decir tengo una patria cuando recibía hostilidades sociales, jurídicas, de diferente tipo? Y somos producto de eso. Es una forma de explicarnos lo que somos en este momento. Y sobre todo esa volatilidad de valores que no nos permite. Creo que la Iglesia Católica hizo un excelente papel en muchos sentidos en cuestión de valores, definitivamente. Pero es un estudio y una reflexión que les dejo para más adelante. En la reforma liberal de Barrios, este mestizo va a ir desplazando para siempre los dos cuadros, criollos y españoles. Eso desaparece y emerge una clase que ya puede poseer tierra legítimamente. Muchos mestizos pueden ser productores de café pequeños, pero ya pueden tener tierra. Y se conforma también una clase social urbana, compuesta por este sujeto, el mestizo. Hace labores burocráticas y se inserta en la economía. Bueno, yo creo que en este momento podemos parar. ¿Cuál sería la siguiente? Bueno, la Unión Centroamericana. ¿Estamos en tiempo? Ajá. Bueno, me piden que tengamos 10 minutos para que descansen de mí, se den un poquito de aire, y yo les voy a dejar tareitas para el final. Quisiera tal vez que ustedes me dijeran, siempre trabajemos con cuatro líneas, ¿verdad? 4, las primeras 4, que me contesten a la pregunta o que me reflexionen sobre la pregunta. Si nosotros hubiéramos vivido en el momento que estamos viviendo, ¿qué hubiéramos hecho y qué no hubiéramos hecho con la Unión Centroamericana? Lo pueden trabajar de la forma que quieran, pero la reflexión de la Unión Centroamericana, por un lado, y de la quinta fila para atrás, me gustaría que trabajáramos un poquito conservadores y liberales. ¿Qué rescatamos de ambos grupos y qué descartamos? Porque es evidente que ambos tuvieron. ¿Qué rescatamos y qué? Un pequeño dato acá. Cuando usted habla del Hospital Roosevelt, en 1944 se inició la reconstrucción. Sí, pues. Pero el 15 de diciembre de 1955 se inaugura la primera sala que es la de la Catedral. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya vamos a ver el gobierno de Arevalo Llanes, que fue muy prolífero también. Para ese momento, una multinacional. La concesión de la telefonía, la telegrafía prácticamente se les da, no sé si el telégrafo, pero la telefonía sí, el ingreso de la electricidad. Escapar a la tentación de unir Centroamérica. Recuérdense que eso era un sueño básicamente liberal. Y cuando ella se siente empoderado y con un poder consolidado dentro de, no solo dentro de Guatemala, sino que también en Centroamérica, porque va a persistir el asunto de que El Salvador y Honduras también tenían que ser liberales porque Guatemala era liberal. Entonces se comportan de una manera triangular políticamente. Y en 1885 va a proclamar la Unión Centroamericana y él se va a declarar jefe militar de la nación. Va a decir, divididos y aislados no somos nada, unidos podemos serlo y lo seremos todo. Es una frase que a mí me gusta y que en el fondo de mi corazón también subsiste. Pienso que es vigente todavía. Washington va a ofrecer sus servicios entre Guatemala y México en este momento
para mediar en cuanto a ciertos límites de Chiapas y Soconusco. Justo Rufino Barrios prácticamente va a firmar un tratado en donde nosotros perdemos 10.300 kilómetros con 14 pueblos de Chiapas. Recuerden ustedes que Chiapas pertenecía en la Capitanía General de Centroamérica a la Capitanía y que poco a poco se va anexando a México políticamente y eso nos perjudicó. Algunos piensan, y esto es importante, que Justo Rufino Barrios, como una táctica política, firma este tratado con la idea de que cuando va a emprender su campaña para la Unión Centroamericana, México no se le voltee, porque ya le dio a Chiapas. Son suposiciones, pero podría ser cierto. Siguiente, por favor. En este sueño de la Unión, prácticamente solo Honduras va a apoyarlo y los demás países se van a levantar en armas y van a pedir ayuda a los Estados Unidos y México para repeler la invasión de Justo Rufino Barrios e implantar la Unión. Barrios parte para El Salvador y lamentablemente un alto mando se enferma, él tiene que irse a una posición bastante peligrosa, un tiro lo alcanza y ahí termina el sueño de la Unión Centroamericana y el periodo liberal de Justo Rufino Barrios. A mi juicio, creo que Guatemala perdió una oportunidad más de tener un territorio mayor y empoderarse, pero eso la historia es quien nos dirá más adelante. Algunas conclusiones. La reforma liberal sentó las bases de la Guatemala actual, en muchos sentidos. Modificó el régimen de la propiedad de la tierra y puso al servicio del desarrollo agroexportador. Diversificó la producción. No fue sobre el café el que prolifera en el tiempo de Barrios, apoyó muchos cultivos. Políticamente, ya lo dijimos, convivió una contradicción, el liberalismo económico, pero con ciertos límites, y contra el liberalismo político. No aceptamos todavía el libre juego democrático. Un sector económico que va a estar vinculado permanentemente al poder político. Alguien me decía a mí, ¿sabe usted por qué Costa Rica ha logrado tanta estabilidad y tanto desarrollo para su población? Porque los políticos se han dedicado a ser políticos y la clase económica se ha dedicado a la producción y a la economía. En Guatemala ha sido todo lo contrario. Siempre el poder económico ha estado incrustado en la política. Hay un significativo desarrollo en muchas cuestiones, pero queda pendiente la incorporación de una patria influyente que pudiera gobernar para el beneficio de todos. Es la eterna deuda que los liberales tienen con el campesinado. Hay una abundantísima legislación. Justo Rufino Barrios nos enseñó cómo legislar desde el Ejecutivo, porque la Asamblea Legislativa prácticamente fue inexistente. La democracia todavía está muy lejos del horizonte. Después de la muerte de Barrios va a asumir Manuel Lisandro Varías. Desorden, ya el sistema también comenzaba a agotarse. La Constitución sigue siendo un papelito desechable y un continuismo militar. Si ustedes se dan cuenta, a partir de este momento vamos a tener permanentemente como jefes de gobierno a un militar. Va a llegar José María Reina Barrios, que va a ser un sobrino de Justo Rufino Barrios, y este señor había estado viviendo mucho tiempo en París y venían con la idea de grandes ciudades. A él le debemos la Avenida Reforma, ese concepto del boulevard que todavía no estaba entre nosotros. Hizo varios edificios de lujo, monumentos, sin embargo muy alejado de la realidad nacional. Las arcas estaban bastante bajas y se avanzó un poco en redes ferroviarias, pero hubo un despilfarro inmenso del erario público.
En 1897, para variar, disuelve la asamblea. A todo esto, cada gobierno que llegaba quería implantar nuevas ideas constitucionales, nueva legislación, y había un desorden legislativo que no había representatividad nacional. Va a tener que enfrentar rebeliones armadas, pero finalmente va a ser asesinado en 1898. Vamos a entrar a una noche muy oscura, terriblemente oscura, la peor de todas en nuestra historia. El señor Manuel Estrado Cabrera, en donde sí vamos a entender que es una dictadura y una falta total del Estado de Derecho en el país. Él va a ser un antiguo ubiquista que se va a postular y va a ganar las elecciones. Evidentemente, todas estas elecciones son elecciones, entre comillas, subrayadas y con letra roja. ¿Qué pasa con este periodo que fue eterno para la ciudadanía guatemalteca? Va a surgir una represión nacional gigantesca, un aparato policial, tortura y persecución sistemática. El ejército se va a convertir en una arma, en un títere de la voluntad del nuevo caudillo. Van a ser comprados continuamente con prebendas, con sobornos, para poder seguir en el poder, y va a institucionalizarse su existencia en todos los rincones del país, no solo en la capital. Ausencia del poder legislativo judicial, la constitución inexistente. El señor Estrada Cabrera va a abrir las puertas a la United Fruit Company, la bananera, y va a conservar esos monopolios comerciales complacientes con Estados Unidos. En este momento ya el poder inglés había bajado bastante en Centroamérica contra la agresiva política de intervencionismo norteamericano. El trabajo forzado va a ser algo descarado, que el gobierno va a centralizar, y el señor Estrada Cabrera se va a reelegir 3 veces, sin ninguna vergüenza. 1904, 1911 y 1916. Sus tentáculos políticos van a estar a través de los clubes liberales. Va a haber más de 500 en todo el país, y los ciudadanos alfabetas están obligados a inscribirse en estos clubes, porque si no son enemigos del sistema y tienen que aportar donaciones de diferente tipo. Algo que sucede durante el gobierno de Estrada Cabrera es un establecimiento que después se va a perpetuar también un poco como vivo, de vigilancia mutua. Yo me recuerdo que en mis tiempos de estudiante estudié a un señor que se llamaba Karl Deutsch, alemán, y él decía: el éxito de una sociedad está en el número de interacciones, en el grado de confianza que unos tengan con otros. Y esto va a ser precisamente lo que él muy sabiamente va a romper. Instaura un espionaje nacional en donde estaban las familias en su casa y sabían que el vecino podría delatarlos en tal o tal conducta que no convenía al régimen. Esto para la sociedad guatemalteca ha de haber sido sumamente doloroso, porque se quebró en algún momento la solidaridad nacional. Afortunadamente, nada es eterno. Sigamos. Intereses plurales. En este momento Alemania va a hacer su aparición. Van a haber muchísimas fincas de café. Recuerden que Justiniano Baños se abrió, y las más eficientes fincas de café de Guatemala estaban en manos de los alemanes. Hay un momento que el 50% de las fincas cafetaleras estaban en manos alemanas. También los alemanes crean créditos hacia el gobierno y al sector productivo,
y emiten monedas sin respaldo. Esa es una cosa que va a afectar mucho la economía nacional y contra la que va a luchar Estados Unidos en su momento. Con la Primera Guerra Mundial las cosas van a cambiar y Estados Unidos va a exigir en alguna medida que los alemanes salgan de Centroamérica. Se van a intervenir algunas fincas cafetaleras arbitrariamente y los alemanes descontentos después van a contribuir a el levantamiento que va a llevar a Estrada Cabrera a su fin. Estados Unidos, como ya dije, la producción bananera y la United Company celebrarán concesiones de ferrocarril hacia el Atlántico bajo unas condiciones de risa. No impuestos, concesiones de monopolio, cantidades de tierras, miles de hectáreas, todo con la idea de que naciera una industria nacional, pero cuyo lucro, cuya ganancia no se iba a quedar en el suelo guatemalteco. La United Company era ya para ese momento una multinacional. La concesión de la telefonía, la telegrafía prácticamente se les da, no sé si el telégrafo, pero la telefonía sí. El ingreso de la electricidad también se pone en manos norteamericanas y lógicamente la presencia alemana va a resentir toda esta presencia norteamericana, sobre todo porque los gringos van a decir, miren, queremos una reforma monetaria, ustedes están en una inflación galopante, realmente era tremendo, pero no van a hacer mucho más. Siguiente, por favor. La educación. En el tiempo de Estrada Cabrera van a surgir las escuelas prácticas, como ya dije, la militarización nacional, también en la educación. Va a surgir, esto fue algo interesante, la enseñanza técnica y artesanal, que era prácticamente una modalidad dentro del proceso educativo que habíamos arrastrado. El establecimiento de talleres va a abrir una puerta práctica muy interesante. Siguiente, por favor. Sin embargo, después de 20 años y de una irrupción abusiva permanente del gobierno en todas las instancias privadas de la ciudadanía, el gobierno va a comenzar a agotar. 1917 vamos a tener un terremoto terrible que va a socavar en alguna medida ese hilo de control que Estrada Cabrera tenía en Guatemala. Se van a deshacer, se van a caer comandantes militares, va a haber un caos, porque fue realmente dramático, y eso permite desarticular en alguna medida todas esas fuerzas policiales y militares. Ya para este momento los Estados Unidos ya declaran una incapacidad mental de Estrada Cabrera, pero aún con eso no apoyan a la oposición que ya se está formando. La oposición va a aparecer con fuerza en la fundación de un partido unionista que bajo la apariencia de querer la Unión Centroamericana va a poder conformarse. Ante todo esto va a surgir la Iglesia como un elemento clave ante la tiranía y la arbitrariedad del gobierno de Estrada Cabrera, y va a ser nada menos que el arzobispo, que sin ningún temor a que fuese matado, torturado, desaparecido, porque esa era la regla, desde su homilía va a invitar a la ciudadanía a rebelarse y ya no aceptar más este régimen despótico. Esto va a calar y va a dar un poco de fortaleza a algunas familias poderosas que se van a articular poco a poco con la Iglesia, una oficialidad que ya se volteaba contra Estrada Cabrera porque estaba agotada, universitarios, campesinos, gremios de obreros, burócratas, y se van a unir momentáneamente. Este es un momento histórico en
el momento que estamos viviendo, en donde una ciudadanía totalmente dispersa, en donde no había una línea de acción ideológica conjunta, se va a unir y va a conformarse en un frente común: la caída de Estrada Catalán. Por desgracia, esto solo va a ser momentáneo. Fue un momento que perdimos históricamente para poder construir un país, porque todos los sectores hicieron lo suyo. Esta oposición va a fortalecerse enormemente y va a salir a las calles. Anteriormente había una cuestión, 32.000 guatemaltecos formados en fila con la bandera al frente. Miren ustedes qué momento más bonito. 32.000 guatemaltecos en una ciudadanía que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Esto era un momento realmente histórico. Sin embargo, la represión se hizo presente. Siguiente, por favor. Hubo arrestos políticos, hubo torturas, pero finalmente, en medio de un bombardeo de la capital, porque se tomaron, el ejército dio armas a los manifestantes, finalmente, el 15 de abril de 1920, el Pilato renuncia a la presidencia del país. Se va a escoger a Carlos Herrera para sustituir. ¿Por qué se va a escoger a Carlos Herrera? Porque todos los sectores pensaban que podría ser un conciliador de todos esos intereses dispersos que se habían unido en ese momento. Sin embargo, el gobierno de Carlos Herrera va a tomar posición, nominado por una asamblea, pero va a durar su gobierno apenas 20 meses. Carlos Herrera y sus vetos. Carlos Herrera va a ser un gobernante muy bonachón a quien se le va a acusar de no extirpar del sistema a todos los sandinistas. Va a restituir las propiedades alemanas y eso no va a gustar a los norteamericanos. Va a decir no a la reforma monetaria y eso no va a gustar a los intereses norteamericanos. Abre puertas a organizaciones populares, sindicalismo. Estamos hablando de reformas que eran necesarias en ese momento. Estamos comenzando a unir a grupos que no eran unidos antes. Finalmente, apoya la Unión Centroamericana. Ya sabemos que los Estados Unidos no les interesa la Unión Centroamericana. Todo eso va a crear destrucción. Finalmente, nombra a un civil en el ministerio, tratando de que esa militarización del Estado se redujera. Prácticamente va a molestar al ejército, no seguir en ese hilo de poder que había enfrentado. Su política moderada y las aspiraciones democráticas que va a poner sobre la mesa prácticamente van a romper el sistema mismo. Incluso en este momento el Partido Comunista ya se filtra en Guatemala, porque era un movimiento que había prevalecido en México y llega a Guatemala y los Estados Unidos comienzan a lanzar una voz de alarma. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Carlos Herrera va a ser objeto de un golpe militar, ya saben ustedes que Estado quién y quién, y va a subir una junta, sube una junta, José María Orellana, siguiente por favor, que prácticamente va a representar un proceso político. Tenemos un momento de transición inmensamente valioso, pero no estábamos preparados todavía para eso.
Lo vamos a dejar aquí, me falta muy poco, pero continuamos en la próxima.